10 cosas que la ansiedad te está provocando. La ansiedad por exceso de actividad es el término que describe a alguien que parece estar funcionando bien, pero está experimentando altos niveles de ansiedad y estrés. Puede ser difícil de identificar, ya que las personas con esta forma de ansiedad suelen ser capaces de mantener sus responsabilidades cotidianas. Tienen éxito en sus carreras y relaciones, pero no pueden sentir que están siendo afectados por diversos factores estresantes en sus vidas. Y aunque la ansiedad por un exceso de actividad no se reconoce como una enfermedad de salud mental, eso no significa que no exista. Es posible que ni siquiera te des cuenta de que estás luchando con eso, pero hay muchas maneras en las que te puede afectar. Aquí hay 10 cosas que la ansiedad por alto rendimiento te hace hacer. Luchar por la perfección. La ansiedad por exceso de rendimiento es una bestia engañosa. Por un lado, te hace más productivo, más organizado y capaz de solucionar todo tipo de problemas. Pero, por otro lado, te hace sentir como un fracasado cuando tus esfuerzos no te permiten alcanzar los altos objetivos que te has marcado. También, porque el estrés que te produce el alto rendimiento hace que luches por la perfección en todo. Lo haces desde cómo te ves, hasta cómo trabajas y cómo tratas a los demás. Y dado que la perfección no es alcanzable ya que siempre hay espacio para mejorar, usted nunca siente que las cosas están lo suficientemente bien hechas. Pero tenemos un plan. La capacidad de la alta actividad hace que esperes siempre lo peor y te prepara para ello. Siempre estás en alerta máxima, esperando que ocurra un desastre y tratando de evitarlo. Estás constantemente pensando en lo que podría salir mal y cómo responderás si sucede. Y como siempre estás esperando lo peor, cuando te pasa algo bueno. Sientes como si fuera la excepción que confirma la regla. Esto puede generar mucho estrés, no solo por el trabajo, sino por sentir que tienes que estar preparado para todo, en todo momento. ¿El resultado? No puedes disfrutar de las cosas, porque estás pensando en todo, menos en el momento presente. Sientes constantemente la necesidad de estar haciendo algo. Si tienes una alta funcionalidad, probablemente tengas problemas para relajarte, ya que sientes como si tuvieras que hacer algo todo el tiempo. Ya sea limpiando la casa, trabajando en un proyecto o planeando cosas para el próximo mes, siempre existe la necesidad de ser productivo. Estás constantemente pensando en tu próximo movimiento, incluso cuando estás viendo la comida que tienes en el plato. Sin embargo, está claro que realmente tienes que empezar a ser capaz de disfrutar de tu tiempo de inactividad. Llegas siempre temprano a tus citas. La ansiedad y tu capacidad de rendir siempre al máximo te induce a estar nervioso, incluso cuando no sabes por qué. El estrés asociado puede dar lugar a muchos síntomas diferentes, lo que te induce a llegar demasiado pronto para todo. No es necesario, es solo porque estás tratando de dar una buena impresión, es más como estás preocupado por no llegar tarde. Tu estrés no hace nada más que presionarte para intentar sacar lo mejor de ti. Te presentas temprano para que, si algo sale mal, al menos tengas tiempo de solucionarlo antes de cualquier aviso. Procrastinar en ciertas cosas. El estrés puede aparecer de muchas maneras diferentes, una de ellas es procrastinar. La de evitar hacer algo encontrando otras cosas que hacer en su lugar. A pesar de su personalidad emprendedora, aquellos con ansiedad por alto rendimiento pueden tener una tendencia a procrastinar más que otros, debido a su perfeccionismo e inflexibilidad. Esto es particularmente cierto cuando temes no ser capaz de estar a la altura del desafío. Es una forma de evadir situaciones que te hacen sentir incómodo o ansioso. Por lo tanto, es posible que deba posponer ciertas tareas o asignaciones hasta el último minuto. Y luego tener que hacer un esfuerzo para terminarlo. Piensa demasiado. Una forma significativa en que la ansiedad por el alto rendimiento te afecta es haciéndote pensar demasiado y darle muchas vueltas a las cosas. Es posible que tenga dificultades para tomar decisiones, sientes que estás constantemente dudando. Tiene problemas para dormir,
porque tu mente simplemente no se apaga. Incluso por algo pequeño, tu cerebro lo toma como algo muy importante y corre a encontrar una solución. Es como conducir en círculos cuando lo único que quieres es llegar a alguna parte. Y cuando estás constantemente reflexionando sobre el pasado y te preocupa qué sucederá en el futuro. Es imposible concentrarse en lo que está sucediendo en este momento. Sentirse culpable por decir no. Cuando estás estresado, ahorrar tiempo no es posible y puede hacerte sentir culpable. Quieres ser útil y hacer felices a los demás, y por supuesto, eso es algo bueno, pero la mayoría de las veces, terminas implicándote en exceso y haciendo mucho más de lo que deberías. Y cuando necesitas ayuda, en lugar de parar, sigues adelante hasta que estás agotado. Luego colapsas, bajo el esfuerzo que has realizado. Mantén tus emociones bajo llave. Las personas con altas capacidades a menudo son muy buenos para ocultar sus caras. Esto se debe a que la alta productividad dificulta la expresión de emociones, especialmente cuando esas emociones son negativas. Simplemente, no quieres cargar a los demás con tus problemas o hacerlos sentir incómodos. Al indicarles cómo te sientes en esos momentos, aprieta los puños y la mandíbula. Las personas con estrés por exceso de trabajo presentan tensión muscular y molestias a lo largo de sus cuerpos. Verás cómo cuando te sientes atemorizado o abrumado por algo, tu cerebro desencadena una liberación de adrenalina. Esto hace que te pongas tenso físicamente, para que puedas manejar mejor la situación de lo que está sucediendo a tu alrededor. Como resultado, incluso si pareces sereno, puedes estar apretando los puños. Intenta desatascarte, liberando todo ese esfuerzo, para tratar de liberar toda esa tensión. Sigue las rutinas y las experiencias familiares. El estrés por exceso de trabajo no solo te hace sentir ansiedad, es más que eso. Está constantemente buscando el control y la previsibilidad en tu vida diaria. Y harás lo que sea necesario para asegurarte de que no pasa nada inesperado. Eso es, porque tu cerebro está trabajando demasiado para protegerte del mundo, aunque hace las cosas más difíciles de lo que deberían ser. Como resultado, te apegas a rutinas y experiencias familiares que te brindan una seguridad y comodidad. Este control podría alejarte de nuevas situaciones o personas. La ansiedad por alto funcionamiento se caracteriza por un exceso de angustia, estrés y culpa. Y puede hacer que sea muy difícil relajarse y disfrutar de la vida, incluso cuando todo parece ir bien. Ahora bien, esto no significa que seas una mala persona o que algo esté mal contigo. Solo significa que la forma en que funciona tu cerebro puede ser difícil en ciertas situaciones. Si cree que podría estar experimentando los síntomas de este tipo de ansiedad, estaría bien hablar con un profesional de la salud mental. Puede ayudarlo a aprender cómo abordar mejor sus inquietudes. Me gusta, comenta, comparte. Si disfrutaste este vídeo, dale al me gusta y compártelo con tus amigos para que podamos seguir editando más vídeos. Para más vídeos como este, presione el botón de suscripción y recuerda hacer clic en la campana de notificación. Además, asegúrate de ver otros de nuestros vídeos también. Gracias por vernos. Gracias por vernos.